El mar Mediterráneo, siglo IV a.C., Sicilia y sus colonias griegas. En todas las eras, gentes de diversos grupos étnicos han emigrado en pos de nuevas tierras donde poner los cimientos de nuevas civilizaciones. Sicilia, una isla fértil y acogedora, fue el destino de grandes éxodos. Los fenicios fueron los primeros en fundar centros mercantiles que posteriormente fueron transformándose en ciudades. Sin embargo, para ellos la isla no era más que un provechoso lugar de desembarco. A comienzos del siglo VIII antes de nuestra era, la ínsula era tan deseable y rica en agua y pastos que atrajo la atención de otro pueblo, los griegos, que inmigraron en gran número. Al cabo de pocos siglos, las colonias de la isla habían crecido hasta tal punto que Sicilia tenía más pobladores que la propia Grecia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Sicilia sacaron a la luz ciudades con más templos de los que jamás se habían visto en Grecia. Acompáñennos en nuestra exploración de la dramática historia de la isla más extensa del Mediterráneo. Secretos de la arqueología. El legado griego en Occidente. El historiógrafo griego Heródoto escribió que Grecia tenía un fiel amigo en la pobreza. Una extraña observación para referirse a una nación considerada gloriosa, altiva, invencible, elegante y culta. No obstante, esa era la realidad. Muchos griegos se ganaban la vida merced al comercio, otros con la artesanía. Sin embargo, la seca, pedregosa y yerma tierra helénica era muy poco productiva. A partir del siglo VIII a.C., los griegos comenzaron a emigrar principalmente hacia el oeste, sobre todo a la península itálica y Sicilia, una tierra feraz y situada en un marco geográfico inmejorable, ya que se encontraba en el centro de las rutas marítimas mediterráneas. Excavando en Sicilia, los arqueólogos descubrieron que hacia mediados del siglo IV antes de nuestra era, muchas ciudades habían fundado colonias en nuevos ámbitos, frecuentemente lejos de la costa. Hallaron numerosos edificios en plena campiña. ¿Cuál fue la causa de tal explosión demográfica y de este desplazamiento de la población? Consultando los textos históricos de la antigüedad, especialmente los escritos de Plutarco, los especialistas dieron con un suceso de capital importancia. En el año 339 a.C., las ciudades griegas de Sicilia derrotaron a las colonias fenicias situadas en la región occidental de la isla en la sonada batalla de Himera. A raíz de su victoria, los helenos sentaron las bases de su hegemonía en Sicilia y reclutaron en su tierra natal hombres robustos a fin de colonizar la totalidad de la isla. Uno de los enigmas sobre los que más largamente han debatido los arqueólogos concierne a la naturaleza de los primeros asentamientos griegos en Sicilia. Aquellos pioneros, los primeros inmigrados, fueron pacíficos exploradores que convivieron en armonía con los aborígenes de la isla, los sicanios o sículos, o bien se hicieron con el dominio de las mejores tierras de Sicilia mediante la fuerza. Según los historiadores de la antigüedad, el pueblo griego era belicoso a diferencia de los fenicios, que aunque también se establecieron en la isla, lo hicieron tan solo con propósitos mercantiles. De acuerdo con las fuentes, los colonos griegos ambicionaban hacerse con tierras de cultivo. Mientras que los fenicios construían emporios a lo largo de la costa y no les interesaba aventurarse en el interior, los griegos tendían a extenderse y asumir el control militar de extensas regiones. Ortilla es una pequeña isla adyacente a Sicilia y fue el solar donde se fundó la mayor ciudad siciliana de la antigüedad, Siracusa. Las excavaciones efectuadas en la catedral, bajo la cual se encuentra el templo griego de Atenea,
llevaron al descubrimiento de una población autóctona que en el siglo VIII a.C. había sido suplantada por una colonia helénica. Los arqueólogos lograron datar los restos gracias a la tipología de la cerámica asociada al hallazgo. Los estudios concluyeron que los colonos griegos habían desplazado a los sículos nativos, conquistado Siracusa y, utilizando como trampolín la isla de Ortilla, se habían diseminado por Sicilia. De la explosión urbanística de los griegos quedan hoy como testimonio las canteras, que más adelante explotarían sirviéndose de los prisioneros de guerra como mano de obra. No obstante, en Sicilia no todo era guerrear. Hubo prolongados periodos de paz, durante los cuales los griegos comerciaron con sus productos y midieron su artesanía con la de fenicios y sicanios, lo que propició un activo y prolífico intercambio transcultural. En el siglo IV a.C., Siracusa era una ciudad colosal, rodeada de robustas murallas y atestada de numerosos monumentos exquisitamente decorados. Entre sus más renombradas piezas se cuentan una máscara de la Górgona y la Venus Landolina. Al otro lado del canal, en tierra firme, se alzaba el segundo núcleo de la ciudad, una urbe que llegó a convertirse en la mayor y más preeminente de Sicilia. Excavando aquí, en lo que se presumen los distritos más recientes de la población, los arqueólogos hallaron un teatro. En ciertos puntos aparecieron unas extrañas inscripciones labradas en piedra. Los paleógrafos pronto comprendieron que todos aquellos epígrafes tenían un rasgo en común. Se trataba de nombres de dioses y reyes célebres. Pero, ¿qué relación guardaban entre sí? La excavación sistemática del teatro, en combinación con los relieves, puso de manifiesto una extraña simetría entre los diversos lugares donde se habían encontrado las inscripciones, lo que permitió la resolución del misterio. Los nombres se habían grabado a fin de diferenciar los distintos sectores y graderíos en que se dividía el recinto. Fue aquí donde se estrenó uno de los dramas más representativos de la cultura griega, Los persas, de Esquilo. La obra trata acerca de la victoria de las ciudades-estado helénicas sobre la superpotencia militar persa, a la que los griegos consideraban bárbara e inculta. La celebración del estreno en Siracusa suponía que Sicilia se había convertido, andando el tiempo, en parte integrante de Grecia. Al fin y al cabo, Esquilo, como Arquímedes, era siciliota, esto es, siciliano de procedencia griega, y trabajó la mayor parte de su vida en este teatro. El teatro simbolizaba la presencia griega en Sicilia. Los fenicios estaban primordialmente consagrados al comercio y dedicaban muy poco tiempo a la literatura. Y los romanos, llegados posteriormente, preferían el ovalado anfiteatro donde podían admirar a los gladiadores en acción. Quizá la mayor concentración de teatros griegos se encuentre en Sicilia, donde la cultura se encontraba íntimamente relacionada con la riqueza. El teatro de Tindaris se halla abierto hacia el cielo y el mar, lo cual nos ayuda a hacernos una idea de hasta qué punto los griegos trataban de provocar un sensacional impacto visual a fin de intensificar el patetismo de sus tragedias. Uno de los teatros helénicos más espectaculares de Sicilia es, sin duda alguna, el de Taormina, excavado en un promontorio que se asoma al mar. Este otro, edificado en Catania, al pie del Etna, en la costa oriental siciliana, semeja una gema perfectamente engarzada en el paisaje urbano. En
En el extremo opuesto de la isla está Agrigento, y en el camino hacia Agrigento se encontraban un notorio latifundio, una gran finca con una magnífica domus, casi un palacio, y una mansio, una posada conocida como Statio Philosophiana. Durante muchos siglos, tan solo existió en las páginas del Itinerarium Antonini, una especie de guía de viajes del siglo III después de Cristo. Sin embargo, por fin acabaron apareciendo pruebas de su existencia. En los años 50, los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente las ruinas, situadas a 65 kilómetros de Catania, en las inmediaciones de Piazza Armerina. Aquí dieron con un verdadero tesoro, la Villa del Casale, quizá un pabellón de caza perteneciente al emperador Maximiano Herculeo, que contiene el mayor, más rico y complejo conjunto musivario de mosaicos de la antigüedad tardía. Muy cerca, en un lugar llamado Sofiana, se descubrió una joya similar preservada a lo largo de los siglos. Los arqueólogos desenterraron algunos ladrillos con un sello estampado que decía «Philosoph». Se trata de Philosophiana, la antigua y rica mansio descrita en el Itinerarium Antonini. Sin embargo, tanto lujo y tal concentración de mosaicos, como sucede con la Villa del Casale, son típicamente romanos, no griegos. Los romanos desembarcaron en Sicilia después de los griegos, y estos hallazgos datan del siglo IV después de Cristo, en pleno período tardo antiguo. Philosophiana, el nombre de la finca, quizá se deba al interés de su propietario por la filosofía. O quizá perteneciese a un aristócrata relacionado con los espectáculos circenses o los combates de gladiadores. O puede que se trate de un rico mercader que comerciara con animales exóticos. Uno de los más colosales y célebres mosaicos del yacimiento es el llamado La Gran Cacería. El mosaico se despliega a lo largo de un corredor de 65 metros de longitud por 5 de anchura. Las mismas figuras aparecen en el suelo del Sistus, el peristilo elíptico empleado como gimnasio. Este otro mosaico, hallado muy cerca y al que los especialistas denominan muchachas en bikini, nos ha inducido a pensar que en el peristilo de la Gran Cacería se celebraban competiciones gimnásticas. Al llegar a Agrigento, ya en el extremo opuesto de la isla, nos encontramos un valle tachonado de templos, muchos de los cuales milagrosamente en pie. Este, dedicado a Castor y Pollux, los dioscuros, fue reedificado empleando sus materiales originales. Imagínense, decenas de templos desperdigados por un solo valle. Este grandioso legado arqueológico no fue el resultado de un descubrimiento, siempre ha estado a la vista. Tal concentración de majestuosos monumentos tiene admirados y no poco desconcertados a los estudiosos. Los arqueólogos concluyeron que la mayor parte de los templos de mayor entidad, como este, llamado Templo de la Concordia, o este otro tan imponente, el Templo de Zeus Olímpico, con atlantes de 7 metros de altura empleados como columnas, se edificaron en un período de tan solo unos pocos años hacia mediados del siglo V a.C. ¿Quién pudo llevar a cabo tan titánica labor en tan poco tiempo? ¿Y de dónde salió tanto dinero? Los eruditos buscaron las respuestas en los antiguos textos históricos de Heródoto y Diodoro de Sicilia, Diodoro Sículo. Ambos hacían mención de un gobernante de Agrigento llamado Terón, que pocos años antes había vencido en una devastadora guerra contra los fenicios. Aquella victoria le proporcionó grandes riquezas y también una increíble cantidad de esclavos, tantos que algunos vecinos de Agrigento poseían más de 500.
Evidentemente, aquellos siervos constituyeron una ayuda valiosísima a la hora de levantar templos por todo el valle. He aquí la imagen que debía de ofrecer el Templo de la Concordia con su policromía original en el siglo IV a.C. Lo cierto es que en tiempos pasados se creía erróneamente que los templos griegos eran blancos. El Templo de la Concordia es un típico ejemplo de arquitectura religiosa del período clásico, con sus 6 columnas en los lados cortos y 13 en los largos, todas ellas coronadas por capiteles dóricos de purísimas líneas. El podio sobre el que se asienta, formado por 4 escalones, se concibió especialmente para salvar los altibajos del escarpado terreno. El poeta Píndaro dijo de Agrigento que era la más hermosa ciudad de los mortales. Y ciertamente, sus templos dóricos fueron su mayor gloria. En un plácido paraje cercano, Selinunte, también conocido como Selinus, podemos encontrar 3 templos alineados erigidos sobre un terreno llano. Estos arcaicos y esplendorosos monumentos están identificados simplemente por 3 letras del alfabeto, E, F y G. Muy poco se sabe acerca de ellos. Las ruinas del más impresionante, el Templo G, han planteado a los arqueólogos un verdadero enigma. Los fustes de sus abatidas columnas son parcialmente lisos y parcialmente acanalados. Aunque los griegos empleaban ambos estilos, jamás se usaban combinados en el mismo edificio. Los arqueólogos se hacían cruces sobre la razón de tal mezcolanza. Por descontado, no se debía a motivos estéticos, ya que el arte griego se basa en la coherencia estilística. Cotejaron el diseño de las columnas con las técnicas constructivas utilizadas en aquellos tiempos. Sabemos que las columnas estaban compuestas por bloques llamados tambores que se colocaban unos sobre otros hasta llegar al capitel y solo entonces se acanalaba el fuste. Por lo tanto, puede que las columnas del Templo G quedasen inconclusas. Pero, ¿por qué no se finalizaron? Los especialistas hallaron la respuesta en ciertos acuerdos diplomáticos firmados entre griegos y fenicios. Aunque Selinunte continuó siendo una ciudad eminentemente helénica, cayó bajo influencia fenicia hacia el año 409 a.C. Esta fecha marcó un hito en su historia. Con el objetivo de conquistar Selinunte, los fenicios la atacaron con un ímpetu apabullante y destruyeron buena parte de sus monumentos. Lo más posible es que el Templo G, con sus últimos retoques aún pendientes, fuese arrasado en aquellos momentos. No obstante, cuando los templos se alzaban en todo su esplendor, componían un panorama grandioso. El Templo G se encontraba perfectamente alineado con el Templo E. El complejo sagrado en el que se incluía el tercer santuario, llamado Templo F, se erigió sobre la colina más oriental de la ciudad. El Templo G era el mayor de los 3 y medía más de 110 metros de longitud por 54 de anchura. Aunque el monumento fue edificado en un remoto pasado, en el siglo VI a.C., era uno de los más fastuosos del mundo griego y se elevaba hasta una altura de 30 metros. Las dimensiones del Templo G, el orgullo de la ciudad, pueden deducirse por sus columnas que alcanzan una altura de 17 metros. Sus ábacos, la parte cuadrada que remata el capitel y sobre la que descansa el arquitrabe, tenía la increíble superficie de 16 metros cuadrados. El majestuoso Templo G es buena prueba de la preeminencia de Selinunte, que había sido fundada como colonia de otra urbe llamada Mégara Iblea. Sin embargo, Selinunte logró un mayor desarrollo gracias a sus 2 puertos. La opulencia de la ciudad impulsó cierto grado de sofisticación en su arquitectura. Este templo es verdaderamente único en su género. Esto resulta evidente desde el momento en que penetras en su nave. Su interior, el corazón del santuario, se encuentra curiosamente descubierto.
Los arqueólogos se preguntaron si el inmueble tenía alguna función al margen de la puramente religiosa. Su colosal tamaño y su importancia así lo sugerían. Tras estudiar una inscripción hallada en él, concluyeron que podría haber albergado el tesoro de Selinunte, del mismo modo que los templos principales de otras ciudades sicilianas. La nave central constaba de 2 alturas. El nivel superior, al que se accedía por 2 escaleras laterales, estaba vedado a los fieles. Al margen de la puramente estética, tenía otra función más práctica. Se empleaba para realizar el mantenimiento rutinario del elevadísimo edificio, en particular de las ciclópeas vigas de madera que sostenían la techumbre. La cella acogía la imagen del dios, posiblemente Apolo, o quizá el mismísimo Zeus. Entre las ruinas, los arqueólogos hallaron tan solo un busto decapitado, de modo que la polémica aún no ha quedado zanjada. En la Acrópolis, la zona más elevada de la ciudad, se alzaba el bien conservado Templo C. Los nuevos barrios fenicios se construyeron en las proximidades de la Acrópolis una vez que Selinunte cayó en sus manos. No obstante, los griegos decidieron quedarse, y más tarde, los Elimi, unos pobladores indígenas procedentes de la vecina Segesta, frecuentaron la ciudad. A menudo combatieron a los moradores de Selinunte, aunque en otras ocasiones colaboraron con ellos. En este sentido, el historiógrafo griego Tucídides recuerda la firma de un tratado entre ambos pueblos que les permitía los matrimonios mixtos. Por lo tanto, más que en cualquier otra parte de Sicilia, en esta Acrópolis resultaban claramente perceptibles este mestizaje étnico y esa diversidad de culturas que enriquecen a una civilización. Sicilia. Su comercio, sus riquezas y sus elegantes edificios la convirtieron en el palpitante corazón de la Magna Grecia. Sicilia, puente entre continentes y civilizaciones. Una fértil y variopinta tierra donde mucho después de los tiempos de Homero, los griegos seguían creyendo que el ganado de los dioses aún pastaba en las colinas. Sicilia, una isla ambicionada por muchos, aunque a la postre solo dominada por la benéfica naturaleza. Sicilia, la joya del exótico Mediterráneo de la antigüedad.